Bienvenidos una vez más al curso sobre Introducción a la Teoría de Conjuntos y la Lógica Matemática. Esta vez estamos en la clase número 20 de la unidad 4 y veremos el tema de proposiciones condicionales, relaciones y funciones. Primero vamos a ver el concepto de conversa. La condicional P, entonces Q, tiene su conversa que se define como Q entonces P. A esta se le llama conversa de la implicación. La contrapositiva. Por otro lado, la contrapositiva de una implicación es, si P entonces Q, la contrapositiva se define como negación de Q, entonces negación de P. Por último, la inversa de una implicación es, si P entonces Q, la inversa se define como negación de P, entonces negación de Q. Ejemplo, si P entonces Q es igual a si 17 es un número primo, entonces no es múltiplo de 50. Determinar la conversa, contrapositiva e inversa. La conversa sería Q entonces P igual a si 17 no es múltiplo de 50, entonces es un número primo. La contrapositiva sería negación de Q entonces negación de P igual a si 17 es múltiplo de 50, entonces no es un número primo. Y finalmente la inversa sería negación de P entonces negación de Q igual a si 17 no es un número primo, entonces es múltiplo de 50. Ahora vamos a ver el concepto de proposiciones abiertas. Una proposición abierta es aquella en la que el sujeto es una variable. Toda proposición abierta representa un conjunto que recibe el nombre de conjunto solución de la proposición. Vamos a ver algunos ejemplos. Determinar el conjunto solución de cada una de estas proposiciones y representarla en un diagrama de Venn. La proposición A es igual a X es múltiplo de 3 o X es menor que 8, donde X pertenece a los números naturales. Entonces, el conjunto solución que representaremos por la letra P mayúscula será la unión de X es múltiplo de 3 con X es menor que 8. Los múltiplos de 3 sabemos que son 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Y los valores menores que 8 de los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la unión de estos lo vamos a representar el conjunto del diagrama de Venn como la unión de ambos de estos dos conjuntos. Por lo que agarramos ambos, la unión de ambos sería más o menos así, todos los dos conjuntos. Sigamos con el siguiente ejemplo. La proposición B es igual a X es primo menor que 11 o X es par menor que 10, donde X pertenece a los números naturales. Recuerden que esto es suponiendo que 0 no es un número natural, pero eso ya es a conveniencia de 1. Entonces aquí el conjunto solución P es igual a los primos menores que 11, que son 2, 3, 5 y 7, y los pares menores que 10, que son 2, 4, 6 y 8. La unión de estos dos conjuntos sería 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí tenemos representado el diagrama de Venn.
Entonces lo que nos está pidiendo es la unión de ambos conjuntos, por lo que tendríamos todas las líneas en rojo, los dos conjuntos unidos. Por último, vamos a representar en un diagrama de Venn la siguiente implicación. La proposición C es igual a si un número real es primo, entonces es entero. Y esto representamos por el conjunto universal, que en este caso van a ser los números reales, y los números enteros, que tienen como subconjunto a los números primos. Así es como se representaría esta implicación, que sabemos que la identificamos por esta palabra entonces. Ahora pasemos a las relaciones y funciones. Ahora veremos los conceptos de relación y función en las matemáticas. Una relación es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Tenemos aquí un conjunto cuyos elementos es x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Y aquí otro conjunto cuyos elementos son y sub 1, y sub 2, y sub 3 y y sub 4. Entonces asignamos este valor, lo relacionamos con este de acá con una flecha. Al de abajo lo podemos relacionar con el y1, pero también lo podemos relacionar con el y2, al 3 con el y3, el x4 con el y3 si queremos, el x4 con el y4, etc. Es a libre elección de cada uno cómo representar una relación. Tenemos el mismo diagrama de relación y representamos esta relación con el siguiente conjunto de pares ordenados. Tenemos aquí la R por la palabra relación y vamos a poner los pares ordenados que se forman al relacionar cada uno de los elementos de este conjunto, llamémosle A, con cada uno de los elementos del conjunto, llamémosle B. Entonces vemos que aquí x sub 1 se está relacionando con y sub 1, por lo que tenemos x sub 1, y sub 1. X sub 2 también con y sub 1, también con y sub 2. Tenemos x sub 2, y sub 1. X sub 2, y sub 2. X sub 3 se está relacionando con y sub 3, por lo que tenemos x sub 3, y sub 3. Y con x sub 4 relacionamos con y sub 3 y con y sub 4. Por lo que tenemos x sub 4, y sub 3 y x sub 4, y sub 4. Y esta es la representación de nuestra relación aquí de la forma gráfica y aquí de la forma denotada con conjuntos. Ahora vamos a ver el concepto de función. Mientras que la función se define, sean A y B dos conjuntos y f una regla que a cada x que pertenece a A asigna un único elemento f de x del conjunto B. Se dice que f es una función que va del conjunto A al B y se representa de la siguiente forma: f tal que A B. Esto ya no se lee como entonces, porque esto quiere decir que va del conjunto A al B. Entonces f, la función f, que va del conjunto A al conjunto B, donde el conjunto A se llama dominio y al B contradominio, que también se representa por medio de un diagrama de flechas. Aquí vamos a ver el diagrama de flechas. Tenemos acá un conjunto cualquiera, conjunto A,
con sus elementos x1, x2, x3, x4, x5, etc. Y el conjunto B con los elementos f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5, etc. Y tenemos acá una regla f que va a ser estas relaciones de acá. Las vamos a asignar una a una. Y aquí está representado el concepto de función. Como vemos, a cada elemento de acá le toca un único elemento de acá. Y esto es lo que diferencia una función de una relación. En definitiva, una función es una relación, pero no todas las relaciones son funciones. Este tema sobre relaciones y funciones es muy importante en las matemáticas. De hecho, se cree que el concepto de función es lo más importante de estas. Simplemente esto fue una introducción a ellas. En cálculo diferencial se trabajan mucho con ellas. En general, en cálculo el fundamento son las funciones. Y acá en teoría de conjuntos se ve en el tema que vamos a ver después sobre la teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel. Sin nada más por decir, me despido. Hasta luego.